Atención y cuidado. La información que vamos a tratar a continuación en este vídeo tiene como propósito la educación e información de los psicodélicos, así como de su uso. Estas sustancias mal utilizadas son potencialmente peligrosas, incluso mortales. La responsabilidad y el cuidado son indispensables si decides utilizarlas. No me hago responsable de cualquier daño que te hagas a ti mismo si decides tomar psicodélicos. Asimismo, avisamos que este vídeo contiene imágenes explícitas. Solo recientemente, las sociedades occidentales han tomado conciencia del significado que han tenido tanto en la formación de los pueblos primitivos como en las culturas avanzadas. Las plantas alucinógenas son extrañas, místicas y desconcertantes. Todavía no se han valorado plenamente los beneficios que podrían obtenerse del uso correcto de los principios activos de estas plantas para aliviar los padecimientos humanos. Es decir, bien podrían ser nuevas herramientas farmacéuticas para la investigación y el tratamiento psiquiátrico. Se ha demostrado que no causan adicción y que el principio etnográfico es el mismo. Contiene el poder del espíritu. Aun cuando la mayor parte de los alucinógenos proviene de las plantas, algunas se derivan del reino animal, como de sapos, ranas y peces, siendo el más famoso el sarpa salta. Otras son de origen sintético, como el LSD, TM o el DOB. En este vídeo nos vamos a centrar mayormente en las plantas. Se calcula que hay entre 280.000 a 700.000 especies de plantas en general. Los alucinógenos, hablando en términos generales, también pueden causar psicosis artificiales o estados psicóticos. Las especies alucinógenas se presentan entre las plantas más evolucionadas, conocidas como angiospermas, que dan flor, y en la división de plantas más simples, como son los hongos. La mayoría de las especies tóxicas son angiospermas, y casi todos los alucinógenos y narcóticos usados por el hombre pertenecen a dichos grupos. De las algas y los líquenes no hay ninguna especie alucinógena, al menos que se conozca hasta ahora. La proporción en peso de estos principios activos es solo una fracción del 1% y con frecuencia tan solo una parte en 1000 de la planta. Más del 90% de su peso son la celulosa, que brinda la estructura del soporte. Las sustancias de algunas plantas han sido copiadas químicamente, como el ya citado LSD, que su estructura fue copiada del ololiuqui. Paracelso llamó la quinta esencia a los compuestos activos de las drogas de origen vegetal. México representa la zona más rica del mundo, tanto en la diversidad de sus alucinógenos como en el uso que de ellos han hecho los grupos indígenas. Después de México ha sido sin dudar América del Sur. Las plantas alucinógenas más representativas e importantes que veremos a continuación son las siguientes. Setas u hongos que contengan psilocibina o psilocina. La psilocibina o la psilocina son derivados de la triptamina y pertenecen a la clase de los alcaloides. Ambas sustancias pueden producirse sintéticamente, que como hemos comentado antes, esto significa que puede ser creada por la mano humana. Según los expertos en setas y hongos, más conocidos como micólogos o micólogas, son innumerables las setas y hongos que la contienen. De hecho, se estima que podrían llegar a ser más de 180 las especies. Entenderá por ello el espectador que sencillamente es inviable mencionar todas aquí. Aunque si os interesa, abajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace a muchas de ellas. En este documental vamos a hablar de quizá la más característica y significativa de todas ellas. Su nombre es el Teonanacat. Su ceremonia dura toda la noche y puede comprender un ritual curativo. Los cantos acompañan la parte principal de la ceremonia. Tras recibir las setas, el participante neófito las ingiere. Y aunque los efectos pueden variar muchísimo de una persona a otra, la intoxicación se caracteriza por visiones espectacularmente coloreadas en movimiento caleidoscópico, acompañado a veces de alucinaciones auditivas. Se experimenta que el alma, librada del cuerpo, flota en el espacio. En términos freudianos, esto sería algo así como la disolución del superyo. Se ven figuras geométricas, angulares de ricos colores, que se desarrollan en complejas estructuras arquitectónicas para volver a sí mismo a disolverse.
Él o la participante se sumerge en vuelos que lo llevan a mundos fantásticos sobrenaturales y a menudo con una risa incontrolable. Vemos en foto ahora mismo un ritual de María Sabino Oaxaca, la curandera más popular de México, una figura sumamente interesante. María Sabino Magdalena García fue una curandera y chamán de la etnia indígena mazateca del estado de Oaxaca, en México. Fue convertida en una celebridad nacional e internacional, sobre todo entre las personas que pugnan por el uso legal y abierto de sustancias psicoactivas, luego de que sus conocimientos tradicionales sobre el uso ceremonial y curativo de los hongos alucinógenos fueran difundidos por un banquero y etnomitólogo amateur llamado Robert Gordon Wasson. La curandera llamaba niños santos a estos hongos que crecían en la región oaxqueña. La psilocibina o la psilocina no son adictivas. La amanita muscaria, también conocida como la falsa oronja, es una de las setas más populares y antiguas del planeta, seguramente la más empleada en ambos hemisferios, ya que crece a lo largo y ancho de todo el globo. La amanita muscaria crece en los claros de los bosques, a la sombra de un árbol, y puede llegar a tener una altura de hasta 23 centímetros y comprender un diámetro de campana de hasta 15 centímetros. A la amanita muscaria se la relaciona con el mundo de las hadas, con realidades alternativas y con diferentes prácticas chamanísticas. Los efectos de la amanita muscaria son bastante fuertes. Los sentidos se trastornan. Ocurre el efecto de la macroscopia o la microscopia, es decir, objetos circundantes parecen ser mucho más grandes o mucho más pequeños de lo que en verdad son. Las personas intoxicadas por la amanita muscaria están relajadas, calmadas, se mecen. De repente se ponen a hablar, a cantar o a bailar con personas o personajes que únicamente ellos o ellas ven, para volver a posteriori a otro estado de calma. El hongo se come normalmente seco, ya que es en el secado donde ocurre la transformación química del ácido ibotécnico en muscimol, una sustancia con unos efectos muy similares a la serotonina. La amanita muscaria no es adictiva. Se cuenta que en el pasado los consumidores secaban los hongos al sol y se los comían, solos o en un extracto con agua, leche de reno o con el jugo de varias plantas dulces. La orina contiene alto grado de la sustancia que el cuerpo no ha sido capaz de metabolizar y los menos afortunados que no disponían de los hongos se bebían la orina de los que sí disponían de tales. Tal era activa la orina de estos también. La iboga es, sin lugar a dudas, la planta alucinógena más significativa y representativa de todo África, sobre todo en rituales de iniciación. Si hablamos de la iboga, hablamos de un arbusto que mide entre 1 y 3 metros de altura, que crece en zonas tropicales, que contiene 12 alcaloides y de cuya raíz raspada obtenemos el principal de ellos, la ibogaína, una sustancia que también puede producirse sintéticamente. El ya citado escritor y psiquiatra Claudio Naranjo afirmaba que la ibogaína es en la psicoterapia la droga que estimula la imaginación y la creatividad. Se está investigando muchísimo la utilización de la ibogaína para tratar y contener el comportamiento adictivo de cocainómanos y heroinómanos, dado que disminuye la actividad motriz que se presenta cuando se suprimen dichas sustancias, de las que hablaremos más adelante. Es decir, lejos de ser adictiva, la ibogaína ayuda a tratar los síntomas que otras sustancias muy perniciosas para la salud y muy adictivas generan. Se come directamente. Se raspa la corteza de la raíz, o bien se prepara un polvo. También es bebida en forma de infusión, aunque la raíz per se tiene un olor bastante desagradable. Mediante su consumo, la sensación es de estar flotando, de levitar. El iboga lleva consigo un alto grado de peligrosidad y es por ello que está íntimamente asociada con la muerte. Muchos de los alucinógenos son tal vez lo suficientemente tóxicos como para provocar incluso un aborto. Por eso ocurre frecuentemente que las mujeres de las sociedades aborígenes, al estar embarazadas, culturalmente se les ha prohibido el consumo del iboga, como prevención contra el aborto, aunque esta razón ha sido olvidada y por eso en algunos ritos de algunas culturas no se les permite injustamente a las mujeres el consumo de dichas sustancias.
El peyote es la flor alucinógena de un cactus sin espinas. Seguramente es el alucinógeno más conocido dentro del ámbito de las plantas alucinógenas, ya que escritores como Jack Kerouac la popularizó en sus obras, y artistas musicales como Jim Morrison u otros escritores como Aldous Huxley la consumían de forma asidua. Por cierto, breve inciso, os recomiendo la obra de Jack Kerouac sobre todo Los vagabundos del Dharma, así como Un mundo feliz de Aldous Huxley. El consumo de peyote provoca espectaculares visiones y juegos caleidoscópicos de diversos colores, basado en la mescalina, el principal psicoactivo de la planta, sustancia que también puede producirse sintéticamente. Puede modificar el sentido del gusto, del tacto y del auditivo. Es decir, hablamos de una sensibilidad intensificada que precede a una gran calma casi meditativa. Según los indios huicholes, el consumo de peyote hace que las demás medicinas sean superfluas, y según el libro citado en la introducción de este documental, Plantas de los dioses, la toma promedio es de 12 flores. Desde la llegada de los primeros europeos al Nuevo Mundo, el peyote ha provocado una tras otra vez represión, persecución, controversia. Condenada por los conquistadores españoles por su satánica superchería y atacada en repetidas ocasiones por gobiernos locales y grupos religiosos de los Estados Unidos, el peyote sigue ocupando un lugar sacramental de primer orden entre los indígenas mexicanos. Tribus como por ejemplo los huicholes, los cuales realizan un recorrido de más de 300 kilómetros anuales solo para la recolecta y comercialización de dicha flor, con otras tribus como por ejemplo los tarahumaras. En los últimos 100 años, el consumo de peyote ha extendido las fronteras hasta Estados Unidos y tribus norteamericanas como por ejemplo los navajos también la consumen. El peyote representa el eslabón atemporal con lo sobrenatural, cuyo símbolo es el venado, el animal medular en su mitología por su importancia en la creación del mundo, ayudante del abuelo fuego y posteriormente creador del peyote y el maíz. Personalmente no me extrañaría que el Día de los Muertos pueda estar basado en dicho consumo, pero esto es una apreciación personal. El peyote tampoco es adictivo. Como bien he dicho al principio de este documental, más adelante haré un vídeo exclusivo hablando acerca de la ayahuasca. Ahora me limitaré a dar 4 pinceladas. La ayahuasca, también conocida como la soga del muerto, como kaapi, natema, pinde o yaqué, se emplea ceremonialmente en la Amazonía occidental. El consumo de la ayahuasca hace posible la vuelta, el retorno al vientre materno, al origen y a la fuente de todas las cosas. Básicamente, la ayahuasca es la mezcla de un componente principal al que se le añaden mayormente 2 aditivos. El primer componente principal de la ayahuasca es la liana Banisteriopsis caapi o la liana Banisteriopsis inebrians, a la que se le añaden hojas de la planta Diplopteris cabrerana u hojas del arbusto Psychotria viridis, más conocido como la chacruna. Dichos aditivos contienen la DMT, más conocido como la triptamina, aunque dichas sustancias son inactivas si se consumen de forma oral, a no ser que existan inhibidores de la MAO, de la monoaminoxidasa. El componente principal de la ayahuasca, las ya citadas lianas Banisteriopsis caapi o la liana Banisteriopsis inebrians, contienen dicho inhibidor conocido como la armalina, de tal forma que las triptaminas puedan actuar. Aunque esto es la base, la mezcla principal de la ayahuasca, se le pueden añadir muchísimos más aditivos, cambiando o modificando completamente los efectos. Se raspa la corteza de los tallos recién cortados, se hierven durante varias horas y el líquido espeso y amargo que queda se consume en pequeñas dosis. En otras localidades, la corteza se pulveriza y se amasa con agua fría. Deberá tomarse una dosis mayor, ya que la preparación está menos concentrada. Los efectos de la bebida varían según el método de preparación, el contexto en el cual se toma, la cantidad ingerida, el número y tipos de mezcla, el propósito con el cual se usa, así como el control ceremonial que ejerce el chamán. La ingestión de ayahuasca por lo regular produce náusea, vómito, fuertes diarreas, convulsiones, midriasis, taquicardia, vértigo y lleva tanto a estados eufóricos como agresivos. Con frecuencia, el indígena ve abrumadores ataques de serpientes gigantescas y de jaguares. Estos animales a menudo lo humillan, ya que él o ella solo es un ser humano.
En muchas tribus el chamán se convierte en un felino durante la intoxicación y ejerce sus poderes como un gato montés. Se mezclan hábilmente las dimensiones micro y macroscópicas. La ayahuasca tampoco es adictiva. Realmente existen muchísimas plantas alucinógenas a lo largo y ancho del globo. Por ejemplo, aquí en Europa, el beleño, la belladona y la mandrágora eran los principales ingredientes de los brebajes de las brujas en el medievo. Si nos vamos a la otra punta del globo, por ejemplo, Australia, los aborígenes australianos consumían el pituri, una mezcla de corteza y hojas del mismo árbol. Lo que trato de decir es, cada cultura ha consumido y venerado su correspondiente e inmediata planta. Y eso es algo que etnográfica y antropológicamente se está perdiendo o se está queriendo capar. Otras sustancias alucinógenas hartamente conocidas son, por ejemplo, el polvo yopo, cuyo consumo podemos verlo en la fantástica película de 1985 titulada La Selva Esmeralda. O por ejemplo el cactus San Andrés en México, o por ejemplo la datura. Ninguna de ellas es adictiva.